Hola, bienvenidos y bienvenidas a nueva emisión de nuestro webinar. El día de hoy vamos a estar presentando el título de Salud Mental de los niños y niñas durante el confinamiento COVID-19 y para esta labor nos apoyará la doctora Montserrat Bravo, que estará respondiendo y checando sus preguntas en el chat en vivo que tenemos para esta emisión. Entonces, pues bueno, pues sin más, vamos a empezar con esta presentación que el día de hoy tenemos para ustedes. Y pues bueno, primero hablar que la salud mental de los niños y niñas pues es un tema bastante complejo. Eh, Empezar por contextualizar que hasta la fecha pues los datos que tenemos de este tema pues siguen siendo datos escasos, eh, casi no hay fuentes en donde pues nos puedan explicar los niveles de ansiedad que se están teniendo, los niveles de estrés. Son recientes las investigaciones que se están haciendo sobre este tema y pues bueno, pues estamos dedicando esta labor también para difundir algunas sugerencias para ustedes en casa que tienen niños y niñas y cómo pueden hacer para poder mejorar esta calidad de vida durante el confinamiento y también en la situación post-COVID, ¿no? Porque como sabemos, pues todo esto lleva consigo ya un impacto de crisis, pues ya más de un año de esta dinámica, pues los niños y las niñas están teniendo también impactos pues en su desarrollo socioemocional, en todas las cuestiones de las esferas de su vida. Entonces, pues bueno, primero contextualizar ese tema y lo segundo, un poquito hablar que en la cuarentena se están experimentando pues muchísimo estrés psicológico por parte de los niños, las niñas y en algunos casos también los adolescentes están experimentando esta dinámica, pues bueno, por la razón que ya sabemos, ¿no? De estar confinados en el hogar, pero también porque este estrés aumenta muchísimo cuando tenemos situaciones en casa en las que pues constantemente estamos hablando de noticias o los niños y las niñas perciben demasiada preocupación en los padres de familia y pues todo este contexto en el que estamos teniendo cada vez más una presión social o de qué va a pasar, también el manejo de los duelos, ¿no? de nuestros familiares, pues toda esta situación hace que el estrés psicológico aumente. Hay diversos estudios, como comentaba, empiezan a haber cada vez más investigaciones, al menos ahora en el contexto mexicano todavía no hay un dato preciso de cuántos chicos y chicas están experimentando estos niveles de estrés, pero sí sabemos por diversas investigaciones a nivel internacional que el estrés psicológico aumenta cuando estamos en procesos pues de cuarentena o aislamientos y puede aumentar hasta 4 veces más su incidencia en los niños que son expuestos a tiempos prolongados de cuarentena. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, cuando el estrés aparece en los niños y niñas, pues afecta muchas esferas de su vida, incluida el aprendizaje. El aprendizaje es algo que se regula a través de un bienestar, a través de emociones pues positivas, en un estado de calma. Y cuando el estrés psicológico empieza a aumentar, pues los niños y las niñas empiezan a tener manifestaciones, por ejemplo, como la enuresis, que es esta necesidad, ¿no? De no poder controlar los esfínteres y, por ejemplo, hacer pipí, ¿no? En la cama, ¿no? Entonces, todas estas situaciones tienen un impacto en la vida de los niños y las niñas. El estrés es algo verdaderamente abrasivo, verdaderamente dañino para la vida de los niños y pues bueno, en el confinamiento puede aumentar 4 veces más su incidencia. Entonces creo que esto es un dato súper importante para que las mamás y los papás tengan en cuenta que pues no todo el estrés es positivo, ¿sale? Y pues también tener como un control en estos diferentes niveles de estrés. Otro de los datos que tenemos aquí es que, bueno, los niños y niñas pueden pues tener como mayor cumplimiento de las normas durante una cuarentena, pero los adolescentes tienden a rebelarse un poquito más
y también a no cumplir con estas normas de cuarentena y poder salir, por ejemplo, ¿no? Y tener como pues esta parte de tener mayores contactos con sus amigos o tener la incurrencia de tener prácticas pues un poquito más de contacto con los otros. Entonces, aquí hay que tener pues también el dato de que los niños y las niñas tienen mayor vigilancia, pero no obstante, su nivel de estrés pues también pues, llega a poder incrementarse. Bueno, algunas de las recomendaciones que vamos a dar el día de hoy para poder mitigar un poco este impacto psicológico en los niños y las niñas pues son algunas cuestiones que ya hemos repetido en diferentes espacios, ¿no? En otros webinars ya habíamos hablado de la inteligencia emocional y aquí vamos a retomar también un poco cuáles son las acciones que podrían llevarse a cabo en casa para que las niñas y los niños pues no tengan ese impacto psicológico tan elevado de la pandemia. Pues el primer punto que quiero abordar es que pues hay que asegurar un contacto regular con el niño. Es decir, si nosotros dejamos a este niño o a esta niña expuestos al aislamiento sin tener como un seguimiento de qué está pasando con él o con ella y simplemente se queda ahí en casa, encerrado, ¿no? Sin ninguna actividad, pues entonces ahí estamos ya propiciando un clima en el que no va a haber un estrés positivo, ¿no? Y vamos a incrementar pues niveles de estrés, de ansiedad, por separación, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con este punto, hay que asegurarnos que haya un contacto regular con el niño y la niña, es decir, cómo te sientes, ayudarlo a verbalizar sus emociones, a poder también tener comunicación con él durante todo el día, ¿no? A través de diferentes canales, ¿no? No necesariamente de forma presencial, pero sí tener un contacto regular con los niños y las niñas. Otro de los puntos importantes es que debemos explicarles lo que está sucediendo respecto al confinamiento y que ellos estén informados de esto, pero sin llegar al grado de invadir como la parte de la preocupación, es decir, que no se sature de una información de noticias, por ejemplo, que se les exponga a estar viendo noticias de manera prolongada en la televisión, sin que ellos lo entiendan en un lenguaje adecuado para su desarrollo. Entonces, en esta parte va a ser crucial que los cuidadores o los padres de familia pues le expliquen al niño y la niña qué está sucediendo, pero con su nivel de lenguaje adecuado a su desarrollo. No es correcto pues inventar historias, ¿no? O inventar cuestiones fantasiosas para los niños, porque esto pues puede ayudarles a generar otro tipo de respuestas. Entonces lo ideal es explicar lo que está sucediendo tal cual, pero adecuado a su lenguaje y a su nivel de desarrollo. El tercer punto que vamos a dar para estas medidas es brindar información a los niños sobre cómo reducir el riesgo de adquirir pues esta enfermedad, ¿no? De adquirir estos contagios por COVID-19, explicarles todos estos protocolos que existen, de por qué mamá y papá pues se van a trabajar con esos protocolos, ¿no? Y que ellos lo puedan entender de nuevo, pues según su edad. No es lo mismo una explicación para un niño de 3 4 años que para un niño de 7 u 8. Entonces, creo que en esta parte también hay que ser muy claros en el lenguaje y cómo se va a hacer este tipo de explicación para ellos. Otro de los puntos que hemos recalcado aquí en diferentes momentos de los webinars es el hecho de que los niños y los adolescentes requieren sí o sí actividades estructuradas y rutinas muy, muy claras sobre cómo llevar la pandemia. Es decir, o sea, en esta parte me parece que es crucial que tengamos claro que debe de haber una estructura en la cotidianidad de este niño o niña. No podemos decir, bueno, pues a ver, a improvisar, ¿no? En el día, a ver qué se me ocurre que te vamos a poner a hacer en casa. Entonces, de preferencia, pues sí tener un horario visible para los niños y las niñas en algún espacio de la casa, donde se vea pues lunes qué te toca hacer, martes, miércoles, así con todos los días de la semana
y alguna rutina ya, pues por ejemplo, no sé, de relajación, alguna rutina para hacer arte terapia, alguna rutina para hacer ejercicio, ¿no? Que tenga ya rutinas establecidas. Esto va a ayudar muchísimo a que los niños y las niñas puedan tener estabilidad emocional y que la ansiedad y el estrés se reduzcan, ¿sí? Pareciera que es algo, pues, como muy repetitivo y como muy condicionante y que no funciona en el desarrollo de los niños, pero no, es todo lo contrario. Siempre sugerimos que las rutinas estén en casa porque esto nos va a favorecer que, bueno, pues el niño sepa anticipar qué va a suceder en cada uno de sus días dentro de esta cotidianidad y que también ya tenga pues un camino, una disciplina para seguir en casa. Otro de los aspectos importantes que vamos a tener, que viene en la siguiente filmina, eh, es que si bien estamos llevando las clases online y ya tuvimos toda una experiencia el año pasado, ¿no? Con el programa Aprende en Casa, mmm, no podemos tener un exceso en el uso de los dispositivos móviles e internet. Podemos tener pues el tiempo destinado a las actividades escolares, por supuesto, ¿no? Y tener pues para las tareas y todo esto, pero no podemos estar constantemente invadiendo la capacidad cognitiva de los niños con pues estos dispositivos móviles. De hecho, pues ya hay una tabla de recomendaciones por la Sociedad Mexicana de Pediatría y otras sociedades de pediatría internacionales en las que pues necesitamos tener rangos de tiempo según la edad del infante. Entonces, a menor edad, menor va a ser el tiempo de exposición frente a los dispositivos y entonces la labor en casa va a fungir muchísimo en que los papás y los cuidadores tengan este rango de tiempos muy claro y que de nuevo haya una rutina y una supervisión constante para que no se exponga de más al infante a este uso de los dispositivos. De igual forma, pues tampoco podemos exponer los tiempos prolongados a los noticieros constantemente o a información que genere estrés en los niños y las niñas. Entonces también tener claro esto porque pues muchas veces en casa es como pues bueno, estoy yo aquí viendo la televisión y no pasa nada que el niño o la niña se quede 5 horas junto conmigo o 3 horas, 2 horas viendo contenidos, ¿no? En donde pues se habla constantemente de preocupación, de enfermedad, de situaciones en donde pues él en primera no comprende el lenguaje al 100% del mundo adulto y en segunda pues hay un contenido estresante, ¿no? Dentro de esa información. El otro punto que vamos a tratar es el promover el contacto virtual con pues todos sus círculos sociales, es decir, desde familias, compañeros de clase, amigos, profesores, vecinos. No podemos estar generando estos sentimientos de angustia y aislamiento o frustración de los infantes y mantenerlos alejados de todo su círculo social. Es muy importante que ellos tengan estos espacios ahora a través de la virtualidad para que puedan pues hacer sus convivencias, ¿no? Hay ya aplicaciones como muy específicas para hacer estas reuniones virtuales y que ellos puedan tener esta convivencia social en todo momento, ¿no? Incluso también pues incorporarlo a las rutinas programadas para este fin, ¿no? Puede ser los fines de semana, qué sé yo, ¿no? Un día que puedan también negociar con el niño o la niña y que, pues bueno, pues que puedan incorporar estas dinámicas de convivencia vía online. Y bueno, pues el último punto que vamos a abordar es el de las escuelas. Eh, a través de diferentes investigaciones, pues sí hemos encontrado que la escuela es un núcleo, pues puente para los niños y las niñas, es decir, pues nos favorece la interacción y todo esto, ¿no? Ahora que este cierre y este posible reapertura de las mismas, pues se nos vienen muchas interrogantes, ¿no? Y también pues han surgido propuestas bastante positivas, como sería la parte del
de las escuelas burbuja, que son espacios protegidos, reducidos, en los que los niños y las niñas acuden con una asesora o un asesor y están conviviendo con otros chicos de manera pues reducida y bajo protocolos de sanidad. Entonces, pues tener en cuenta que esta también es una opción para que la escuela o los espacios de enseñanza y asesoramiento se vuelvan un complemento para reducir el estrés excesivo a los niños y las niñas y que pueda haber estos programas de interacción supervisada. Uno de los puntos más importantes de este break de las escuelas es que los niños no hayan tenido este espacio de interacción y que justo pues esa interacción promueva su desarrollo tanto socioemocional como cognitivo. Entonces, me parece que esta es una de las instancias que se han promulgado en diferentes estados, al menos aquí en México, y que han funcionado para poder llevar a cabo esta convivencia sana. Entonces, pues estas son las recomendaciones que podemos darles hasta el momento. Repito, aún no se tienen datos exactos de cuál ha sido el impacto psicológico en los niños y las niñas de todo el país, en México, pero sí tenemos pues datos de otras investigaciones en otros países que han hablado del impacto en la ansiedad y en el estrés, ¿no? Y cómo se promueve y se incrementa estos niveles durante tiempos prolongados de confinamiento. Entonces, pues hasta aquí, Monse, no sé si hay alguna pregunta en el chat. Vamos a revisar por allá. Adelante. Ok, bueno, pues es una muy buena pregunta. Sí, muchas gracias, Monse. Es una muy buena pregunta. Hay muchos tipos de duelo. Aclarar esto de entrada, ¿no? Hay duelos, pues, por perder una mascota, por poder perder un ser querido, perder incluso, pues, una amistad o perder contacto con la escuela, ¿no? Que también es otro de los duelos importantes para los niños y las niñas en estos espacios y en estos tiempos de COVID-19. Y entonces lo más importante en el trabajo de un duelo de acompañamiento con un niño o con una niña es de nuevo pues también explicarle la información según su nivel de desarrollo, explicarle lo que ha sucedido tal cual, ¿no? Con las palabras adecuadas a su nivel de desarrollo, quizás evitando inventar estas historias que comentaba hace un momento. Y una vez que se ha reconocido este proceso de pérdida, pues trabajar con él la expresión emocional, expresión de cómo te has sentido, te genera frustración, te genera enojo, te genera, qué emoción te genera esta parte. Entonces, trabajar mucho el tema de las emociones, de la expresión. Hay muchos recursos como la carta de despedida, el poder, por ejemplo, enterrar alguna pertenencia, algo significativo que le recordase al niño pues esa persona o ese foco de amor que él tenía hacia ellos y pues ponerlo en la tierra es uno de los estrategias que suelen hacerse, ¿no? Y hacer estas cartas de despedida con algún dibujo, pues también ayudan bastante. Entonces, a manera general, a grandes rasgos, yo creo que eso es lo que pueden hacer los padres o los tutores para acompañar una situación de pérdida con el niño. Obviamente, si ya después de este evento de duelo el niño sigue experimentando, los papás siguen notando expresiones como de tristeza o enojo por mucho tiempo, es decir, un mes, 2 meses que pasan con estas emociones, pues sí es ya recomendable pedir ayuda psicológica a un profesional de la psicología para que pueda trabajar con él ya de manera muy particular, con este niño, con esta niña, de la mano y pues detectar alguna situación a tiempo.
Entonces creo que esto también es importante recalcarlo, que no todos los duelos se viven de forma sana, no todos los niños y las niñas pueden salir de este tipo de duelos solos o con el acompañamiento de los papás solamente, ¿no? Habrá algunos que los que se necesite pedir ayuda profesional, pero de entrada pues creo que estas sugerencias pueden ser de guía para este tema. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ok, bueno, para este tema será importante pues recalcar que las actividades de relajación van mucho de la mano de lo que se está trabajando con ellos en terapia. Si, por ejemplo, ya se detectó a través de algún cuestionario, a través de algún inventario, que sí hay niveles de ansiedad y estrés importantes en el niño o la niña, pues ya un espacio de relajación solamente por sí solo no le va a funcionar. Va a requerir como otras herramientas para afrontar este tipo de diagnóstico. No obstante, si lo queremos usar de ya de forma como preventiva, pues lo que sugerimos es diversas aplicaciones online, como lo que sería la aplicación Petit Bamboo, así se llama para los sistemas Android, y también me parece que existe para Apple. En estas aplicaciones pueden ir dándose meditaciones guiadas y breves para que los niños y las niñas los sigan en casa bajo supervisión. Se pueden instaurar algunos espacios para que puedan ellos llevar a cabo estos tiempos de meditación, de relajación, de respiraciones, sobre todo, ¿no? Trabajar mucho con la respiración y de esta manera, pues de alguna forma prevenir que los niveles de estrés y ansiedad se disparen. Ojo, repito, digo, ya cuando hay un diagnóstico más preciso de estos niveles y se requieren otro tipo de intervenciones, pues ya no es solamente una herramienta suficiente para este tipo de casos. Entonces, de manera preventiva puede ser esto. También los niños y las niñas les encanta mucho el arte, son artistas natos, yo siempre digo que ellos nacen ya con el pincel en la mano y entonces pues tener muchos espacios de expresión artística también ayuda mucho a reducir los niveles de ansiedad y estrés durante el confinamiento y esto también ya se ha documentado pues en varias investigaciones. Entonces, de manera preventiva, creo que esas son las recomendaciones. Ahora, repito, ya cuando hay un caso más con un diagnóstico ya de ansiedad o un trastorno de ansiedad, pues entonces ya es necesario acudir con el especialista para tratar este tema. Otra pregunta. Muy buena pregunta. Sí, sí las hay. Sobre todo en los infantes, estamos hablando de un rango de entre 4 a 8 años, en donde ya también empieza a haber un lenguaje consolidado. Pues una de las primeras manifestaciones es, por ejemplo, la incapacidad para conciliar el sueño, ¿no? Que tenga episodios de insomnio prolongados, es decir, que no pueda conciliar el sueño durante 2, 3 semanas continuas. No estamos hablando no solo de un día, sino todo lo que voy a mencionar, pues es como un proceso de 3 semanas al menos que constantemente en estas 3 semanas manifieste de forma frecuente sentimientos o emociones disparadas de enojo, tristeza, llanto incontrolable. Otra de las señales importantes que mencionaba era la enuresis, es decir, que no se hay un control de esfínteres cuando ya debería haber un control de esfínteres pues en una etapa ya consolidada y que más bien se esté dando por una manifestación psicológica de miedo, angustia o estrés
frecuente en ellos. Entonces, este hacer pipí en la cama durante la noche es una de las señales también de alerta para acudir con ya un especialista y notar que este niño ya está sobrepasado en los niveles de ansiedad y estrés. Otra de las alteraciones que comúnmente vemos son conductas pues disruptivas, ¿no? Por ejemplo, como golpear o estar como manifestando muchísimo enojo con su hermano, hermana, vecinos, ¿no? Estar como muy irritables, ¿no? De nuevo, durante un periodo de 3 semanas, que esto sea muy frecuente. Y pues también un aislamiento, es decir, que el niño o la niña no tenga un círculo social, que prefiera como aislarse de sus amigos, vecinos, compañeros y de manera como prolongada no tenga este contacto social con otros pares. Entonces creo que estas son algunas de las manifestaciones que podemos encontrar ya para acudir a pedir ayuda. Ok. Eh, la respuesta que se está teniendo a nivel educativo, si bien pues tenemos como diferentes frentes, ¿no? que tener ahí en cuenta, dependiendo también de si se está en un sistema público, si está en un sistema privado, eh, es sobre todo la comunicación con la escuela. Si ustedes están observando que estos niños y estas niñas están pues teniendo problemas para esta adaptación, es importante como en primera pues notificarlo a los profesores, ¿no? Que son distancia los que están ahí como vía de canal de comunicación con los niños y las niñas o con los supervisores de estos centros educativos y poder tener como un espacio en el que el niño y la niña pues también expresen cómo se están sintiendo. Muchos de ellos, por algunas cuestiones que hemos comentado y que hemos investigado, pues sabemos que se sienten agobiados por estar tanto tiempo en la computadora, ¿no? Y es un agobio de ya no quiero ir a mis clases, no me gusta, ya la Miss, no me gustan estar escuchando estas clases, me aburro, no me es algo significativo, no me es algo motivante, ¿no? Ha habido como muchos comentarios al respecto. Entonces, lo primero yo que recomiendo para esta adaptación y para ir generando estrategias también junto con la escuela es que ellos tengan un espacio de expresión. Mucho de lo que ha ocurrido con la pandemia en diferentes países, no solamente la realidad de México, es que los niños y las niñas han sido completamente borrados del mapa de las decisiones. Entonces, quizás hacer alguna actividad en la que expresen cómo te gustaría que fuera tu escuela ahora, ¿no? Tomando en cuenta que, bueno, que aún no podemos regresar o estamos en ese tránsito al regreso presencial o híbrido, pues pedirles algunas ideas, algunos dibujos, que a través otra vez del dibujo puedan expresar cómo se sienten, que le puedan escribir una carta a su maestra, a sus compañeros, que puedan hacer esta expresión de la emoción y como cuidadores o padres de familia, pues guiarlos mucho, ¿no? Entiendo que te estás sintiendo frustrado por cómo se están dando las cosas por estas clases, pero mira, pues vamos a buscar una estrategia, a ver cómo podemos apoyarte, quizá asistiendo a una escuela burbuja, quizá buscando otro contenido de apoyo a través de libros, a través de otro tipo de materiales que les sean más atractivos. Entonces, me parece que el primer punto importante en este tránsito es la expresión de estas emociones y lo segundo es que ellos lo puedan identificar, que mucho de este trabajo, pues que los papás también los ayuden a poder identificar este espectro de emociones y a tener un canal de expresión para las mismas y un espacio habilitado para la expresión. No inhibirlos, no decirles que eso no es importante o que sus opiniones no son importantes, más bien al contrario, ¿no? Fomentar esta expresión.
Claro, sí, eso alguna sugerencia, de nuevo es como partir de la base de cada uno, ¿no? También de preguntarle qué es lo que le gusta a cada infante y cómo irlo vinculando a partir de sus propios intereses. El arte pues es muy diverso, ¿no? Desde pues la expresión a través de plumones, de crayones, de dibujos, de colorear, de incluso hacer sus propias pinturas, a través del barro, también ya hay algunas técnicas ahí que se están usando para crear diseños a través de barro, de tejer, ¿no? También a través del tejido se puede expresar. El arte es como bastante amplio. Yo creo que ahí lo que les invitaría es que les preguntaran ustedes qué es lo que te gusta, igual mostrarles, que prueben, que experimenten con algunas vías. Y entonces el objetivo de la arteterapia es básicamente que se conecte con esa actividad, o sea, que realmente sea algo que le guste, no algo que sea impuesto. Y una vez que encuentre cuál es su vía de expresión, pues que logre enfocarlo a sus emociones, ¿no? Por ejemplo, ahora pues construye una figura sobre el miedo, construye un dibujo sobre la frustración, ¿no? Esto que te decía de, pues construye tu escuela, cómo te gustaría que fuera esta nueva escuela, ¿no? Virtual. Y entonces, pues ahí es como ir jugando mucho con sus percepciones y con su propia personalidad y con lo que al niño o a la niña le es significativo. Muy buena pregunta, porque normalmente creemos o hay muchos mitos al respecto de la crianza positiva, ¿no? Y se cree que la crianza positiva es haz lo que tú quieras, ¿no? Y entonces te subes a un carro y entonces puedes subir el pie, puedes rayar, puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Creo que esto es algo súper erróneo porque justo en lugar de promover unos límites sanos, lo que hace es que no hay un orden ni una estabilidad dentro de esta disciplina y dentro de este comportamiento y este orden mental también de los niños. Como comentábamos, es muy importante el orden, es muy importante las rutinas para reducir los niveles de ansiedad y por tanto los límites también van a ser muy necesarios, pero límites claros, ¿no? Objetivos, que sean límites también negociables, ¿no? O sea, no es o sí, y que estos límites puedan ser expresados de forma positiva y muy claramente. Repito, o sea, el no tener estos límites no es igual a crianza positiva. El decir, haz lo que tú quieras y aquí hay espacio para que tú hagas lo que tú te apetezca, eso realmente no es la crianza positiva. La crianza positiva es más bien una estrategia en donde se busca que los padres pongan límites claros, negociables y bien definidos para que los niños y las niñas pues tengan una anticipación, ¿no? De qué sí hacer y qué no hacer y de por qué sí hacerlo o no hacerlo. Creo que explicárselos también ayuda bastante en su nivel de lenguaje e incluso en su nivel corporal. O sea, si estamos con un niño de 4 añitos, ¿no? Y nosotros estamos pues metros más arriba, ¿no? Lo recomendable es bajarnos a su nivel, ¿no? De estatura y explicarles por qué no puede subirse el pie, ¿no? Por ejemplo, a un carro o por qué no pueden lanzarse ciertos objetos, no sé, ¿no? Ciertas situaciones en las que hay que explicar por qué se establecen estos límites en sus palabras, en palabras claras y sencillas. Y entonces de esta forma, pues los niños y las niñas pues tienen ya al menos marcada una pauta, ¿no? De hasta dónde es permitido ciertas cosas y hasta dónde no. Y creo que esto ayuda bastante para la anticipación y para reducir también niveles de estrés sobre qué hacer y qué no hacer en ciertas situaciones. Ok,
Pues no sé si tú, Monse, quieras comentar algo, ¿no? Sobre todo este tema de la participación de las escuelas, ¿no? En esta nueva normalidad y en este tránsito, pues a lo que va a ser la presencialidad que se está proyectando para este año. Sí, justo acabas de dar en el clavo, porque este tema es crucial. Sí, ahora, pues la presentación que les puse se enfoca en los niños y las niñas, pero creo que esto es un punto que a tomar a consideración, ¿no? Los cuidadores, los padres de familia deben de tener una salud mental para poder acompañar. También hablamos de lo que es un desgaste, ¿no? O eh, este breakdown, ¿no? Este burnout en el que los cuidadores están quemados, ¿no? Por esta crianza, ¿no? En donde pues no ha habido un espacio como de break, ¿no? Entonces también los papás cuando terminan las clases online descansan, ¿no? Porque dicen, wow, o sea, también se sienten, yo creo que a muchos han experimentado frustración, cansancio extremo, ¿no? Porque su función como cuidadores también es desgastante. Creo que ser claros que ser cuidador es una condición en la que necesitas también reposo y necesitas también de cuidar tu salud mental, como bien mencionas, Monse, porque sin esta salud mental, pues difícilmente podemos ayudar al otro y al contrario, caemos en situaciones de estrés, ¿no? Que generamos que ese estrés se vaya haciendo más grande y que obviamente si no tenemos una inteligencia emocional ahí ya lista y preparada, pues entonces esto explota con los niños y las niñas. Entonces, pues bueno, de entrada, pues invitarlos a los programas de inteligencia emocional que ya empiezan a ver. También nosotros en la charla anterior hablamos un poco de este tema y pues vamos a estar dando material también para la inteligencia emocional. Y el segundo punto, pues es este regreso, ¿no? Es esta anticipación al regreso en donde pues va a haber una condición bastante mixta. Algunos plantean este panorama como pues algunos salones van a ir algunos días, algunos grupos otros días, ¿no? Esta combinatoria de roles, de horarios, de convivencia, y en donde también pues se va a generar ese estrés de
pues me acerco, no me acerco, qué tanto me acerco, ¿no? Cómo puedo relacionarme con los otros en estos espacios que sin duda ya no van a volver a ser los mismos. Creo que eso es algo que tenemos claro muchos, ¿no? De los que estamos frente al aula, ¿no? De que ese espacio ya no va a volver a ser la misma aula que dejábamos hace un año. Entonces, pues bueno, pues vamos cerrando con este contenido, vamos cerrando también invitándoles a que nos sigan en la radio a través de Radio Más, que estamos subiendo nuestros podcasts y nuestros programas cada sábado, y pues a seguir también el material que vamos a compartir próximamente por ahí en redes sociales. Vamos a subir un material de ayuda para padres de familia para afrontar los tiempos de pandemia y pospandemia. Entonces, pues bueno, pues muchísimas gracias por las participaciones del día de hoy. Gracias, Monse, por estar también acá colaborando en esta mesa. Y pues no sé si hay algún otro cierre, algo más que tú quieras comentar.